Hola a todos, soy el Dr. Demchenko y hoy vamos a hablar sobre el ajuste del Atlas. Constantemente me preguntan qué opino sobre el ajuste del Atlas, si yo realizo el ajuste del Atlas y en general todo lo relacionado con este tema. El Atlas es la primera vértebra cervical y contacta directamente con el cráneo. Está sobre la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical. La conexión principal es entre la primera vértebra cervical y el occipital, y entre la primera y segunda vértebra cervical. Realiza la rotación de la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, la rotación. ¿Por qué este bloque es importante para nosotros? Porque desde la parte superior de la columna cervical comienzan muchos problemas diferentes. En primer lugar son los dolores de cabeza. Cuando la primera vértebra cervical está mal posicionada y los músculos suboccipitales tensos, se comprime el nervio occipital y causa una migraña cervical clásica. Desde la parte posterior de la cabeza hacia la sien, a veces incluso llegando hasta el ojo. También puede haber problemas con el flujo sanguíneo hacia la cabeza, porque la arteria vertebral también pasa a través de la primera vértebra cervical. Si la primera vértebra cervical está mal posicionada, puede haber compresión constante de la arteria vertebral y menor flujo sanguíneo a la cabeza. Con estos síntomas como fatiga aumentada, visión borrosa, de nuevo dolores de cabeza, pueden presentarse mareos y otros síntomas vasculares. Según mis observaciones y lo aprendido en varias escuelas, los problemas en la primera vértebra cervical se relacionan con las secciones inferiores, especialmente la posición de la pelvis y de las regiones torácica y cervical de la columna. Porque si tenemos escoliosis o hay una alteración en la movilidad de la región torácica de la columna, esto siempre se va a compensar a nivel del cuello, porque tenemos un reflejo que nos obliga a mantener siempre los ojos al nivel del horizonte. Es decir, si por ejemplo tenemos los hombros muy desalineados o la pelvis torcida, siempre vamos a acomodarnos de tal manera que los ojos queden paralelos al horizonte. Y para mantener la cabeza constantemente paralela al horizonte, tenemos que tensar y sobrecargar continuamente los músculos suboccipitales, que son los que posicionan la cabeza. Por eso, para solucionar de forma estable los problemas de la primera y segunda vértebra cervical, no basta con relajar los músculos suboccipitales o ajustarlos. En primer lugar, se requiere alinear el cuerpo en los puntos principales, es decir, alinear el nivel de la pelvis. Si hay un problema como diferencia en la longitud de las piernas, se debe corregir con una plantilla para el talón. O si es una diferencia funcional, es decir, no es real. Debido a que el tobillo o la rodilla se desvían, entonces se necesita un fortalecimiento especial, es decir, ejercicios especiales que coloquen la pelvis en una posición normal. Esto es trabajo de terapia física y terapia manual relacionada con mejorar la posición de los hombros o corregir la escoliosis. Y ya cuando hayamos corregido estos desbalances en el cuerpo, a nivel de la primera y segunda vértebra cervical, automáticamente se va a restablecer el equilibrio. O tras esta corrección lo habrá, solo se requerirá uno o dos procedimientos para lograr un resultado estable y bueno a nivel de la parte superior de la columna cervical. En el mundo algunas personas creen que la situación es justo al revés. Es decir, al nacer la persona desarrolla una subluxación en la columna cervical que luego afectará a todo el cuerpo durante toda la vida y lo va a formar torcido y desalineado debido a esa subluxación congénita. Si esa subluxación congénita, como el pecado original, se corrige, todo el cuerpo mejorará y llegará a la felicidad. Y desafortunadamente, incluso hay toda una gran secta de personas así, que están bastante orientadas financieramente, que enseñan cómo supuestamente corregir esto. La primera vértebra cervical. Usan un aparato fuerte y aterrador que relaja los músculos. Y después de eso también se realiza una corrección del primer hueso cervical, que diría yo no es muy hábil. El problema de este concepto y personas, el problema es que ninguno de ellos estudia ni terapia manual ni medicina y solo utilizan exclusivamente la corrección de la parte superior de la columna cervical. Y la repetición múltiple de esta corrección lleva a la inestabilidad de la parte superior de la columna cervical, lo que a su vez provoca situaciones muy malas con dolores de cabeza, mareos y todo tipo de sensaciones desagradables en la zona de la transición cervicotorácica y la transición cervico-occipital.
Luego se necesita tratar a las personas por largo tiempo con ejercicios de estabilización. ¿Por qué esta, digamos, secta se siente tan bien? Porque de hecho, al devolver la vértebra a la posición correcta, hay efectos positivos inmediatos. La vista mejora, la vida es más fácil, se duerme mejor y hay menos dolor de cabeza, hay mejoras claras. El problema es que todas estas mejoras retroceden bastante rápido si no se resuelve el problema principal, que está más abajo, y tienes que repetir el procedimiento una y otra vez. Normalmente los pacientes que realizaron el primer procedimiento quedan tan entusiasmados que difunden la información y atraen nuevos adeptos a estos lugares. En su mayoría en el mundo ya se han prohibido estas manipulaciones que están separadas del examen médico y de la consulta general con el terapeuta manual. Pero en Rusia, lamentablemente esto aún prospera. Entonces, si lo resumimos, cualquier osteópata o terapeuta manual que se respete a sí mismo debe saber cómo ajustar la primera vértebra cervical. Y esto normalmente no cuesta 15,000 como el ajuste de Atlas, sino que simplemente está incluido en la sesión general. En la sesión general no solo se ajustan la primera y segunda vértebra cervical, sino también la búsqueda y eliminación de los problemas que provocan el bloqueo en la parte superior de la columna cervical. El segundo punto, si tienes problemas, el problema está relacionado solo con el bloqueo en la parte superior de la columna cervical. Eso puede ocurrir si dormiste mal o estuviste mal sentado en el avión. Y si esto sucedió sin ningún otro problema, entonces tal vez la corrección del Atlas te ayude. Pero yo te recomendaría acudir con especialistas más calificados, que tengan formación médica y diplomas de terapeutas manuales. Te deseo que nunca te duela la cabeza, que la sangre fluya bien al cerebro y que no necesites estas manipulaciones. Adiós a todos.